No sabes si va a llegar la otra semana. La muerte es así. Y cuando los apóstoles decían que el Señor ya venía, que su venida estaba cerca, lo más probable es que no estuvieran pensando tanto en la segunda venida del Señor, sino en el tema de la muerte. Porque usted se fija, desde que ellos decían el Señor ya viene, han pasado años, cientos de años. Entonces quizá ellos no se enfocarían tanto en la segunda venida del Señor como al hecho de que nos vamos a morir. Y en el momento que nos muramos, estamos en la presencia del Señor. Ahora, ¿en calidad de qué vamos a estar en la presencia del Señor? Es la cuestión. Porque uno puede estar delante de un juez en diferentes roles. Uno puede estar delante de un juez en calidad de testigo. Uno puede estar en la calidad delante de un juez en calidad de víctima. Pero también puede estar delante de un juez en calidad de acusado. Entonces, ¿cómo vamos a llegar delante del juez? En calidad de qué. Tiene que saber usted que los que estamos en Cristo, para nosotros los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. O sea, cuando nosotros nos enfrentemos con el Creador, no es para ver al juez que nos va a condenar, sino que es el juez que nos va a recibir. ¿Sí? Pero los que no creen en Cristo, ahí sí. Ahí sí agárrese de la silla. Ahí sí tengan miedo a la muerte. Sí, asústese. Cada vez que vaya a dormir, encomiéndese, confiésese para que cuando la muerte llegue, lo agarre confesado. Los que estamos en Cristo no hay problema. Pero si no creen en Cristo, sí, espero en el Señor que lo agarren confesado. Hebreos capítulo 8, versículo 12, vamos a estudiar esta mañana. La tercera bendición del nuevo pacto. Como acostumbramos en esta iglesia, vamos a pegarnos al texto bíblico. Cuando uno estudia una materia en el sector bíblico que se llama homilética, que es el arte de la predicación de la palabra del Señor, enseña a uno que hay varios tipos de sermones. No me acuerdo yo de cuáles son, solo de dos me acuerdo, creo que hay más. Me acuerdo de dos. Uno es el sermón temático y otro es el sermón expositivo. ¿Cómo? El textual y el expositivo. Así es. A ver, yo creo que es de otra manera. Vamos a ir a lo mismo. Ahora llamémoslo en polémico. En uno se trata de que usted busca un tema, luego busca el respaldo bíblico que respalde ese tema y se va predicando ese tema. ¿Sí? Entonces yo quiero hablar de la conquista de Jericó conquistando lo que es nuestro. Se puede tomar de referencia a la conquista de Jericó, puede tomar de referencia, no sé, otro versículo. Entonces, ese es un sermón temático. Yo escojo el tema y agarro versículos bíblicos y respaldo el tema. Pero hay otro tipo de sermón que es yo conocía como textual o expositivo, creo que por ahí anda, que es en el que yo agarro un versículo de la Biblia y explico el versículo de la Biblia. Desgloso el versículo o la referencia bíblica y extraigo lo que la referencia bíblica dice y así lo expongo. Yo personalmente creo que esa es la mejor manera de predicar. Dice, agarra el versículo bíblico y extrae lo que ese pasaje bíblico te enseña. Porque en el otro tipo de sermón creo yo que se comete el riesgo de repente meter alguna idea personal del predicador y de repente quiero hablar un versículo y a la fuerza lo hago encajar ahí, o le casi a patadas a uno, así que con lo que quiero decir. Eso es muy riesgoso. Lastimosamente yo he escuchado que ahora la tendencia de los predicadores es esa. Se habla de un tema y pues agarra un versículo y pum, lo meto ahí, ¿verdad? Y ahora, si alguien lo hace
de una manera sensata, muy cauta, de escoger un tema y ver que el versículo que estoy agarrando de verdad apoya mi idea, no que lo interpreto yo para que pegue con mi idea, pues está bien. No hay problema. Pero creo yo que una manera más segura de que yo no me vaya a equivocar con lo que voy a explicar es que me agarre el texto bíblico y ese texto bíblico extraiga de ahí lo que el escritor quería decir. Entonces, por eso que nosotros, al menos aquí los domingos, estudiamos la Biblia de esa manera. Estudiamos la Biblia casi verso a verso, porque extraemos lo que dice la palabra del Señor, la contextualizamos. Vemos el pasaje bíblico, pero en todo el contexto del libro o de la carta, para no equivocarnos. No les estoy diciendo que no nos podamos equivocar, no, porque somos humanos, pero lo que hacemos es que usted se fija, no como una costumbre, no como un cliché evangélico, sino que aquí creo que lo hacemos muy conscientemente de que antes que le dan el tiempo al predicador, usted ora. Pues ahí yo creo que viene el hermano dice, y el hermano dice, ¿por qué no ora para ir a predicar? Porque ya oraron mucho. Yo creo en la oración del gusto. Yo sí creo, yo sí creo en eso. Cuando Barraco oró, dijo el Señor, le dice al predicador, le roba. No voy a venir a rematar yo porque quizás no escuchó la oración de Josué. Yo por eso no vuelvo a orar, porque ya oraron. Entonces lo hacemos de esa manera para que el Señor guíe el pensamiento del predicador, ¿verdad? Y no se desvíe del mensaje bíblico. Entonces por eso lo hacemos de esa manera, para contextualizar el texto y no nos vayamos a desviar. Entonces difícilmente vamos a venir a inventar cosas que no son. Porque ya lo contextualizamos en todo el capítulo, en toda la carta, en todo el libro, en toda la sección del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y vamos seguros de que el Señor nos está ayudando. ¿Sí? Así que, por eso el esfuerzo de hacerlo de esta manera. Así que espero, como les dije el domingo pasado, que todos pongamos atención a la palabra del Señor y estemos atentos e interesados por entenderla. Porque si usted no entiende la palabra del Señor, es como aquella semilla que cae en el camino, ¿verdad? Que no tiene raíces, entonces vienen las aves del cielo y se la llevan. No sirvió para nada. Dijo el Señor Jesús que esa semilla es como aquello que escucha la palabra del Señor, pero no la entiende. Entonces me interesa mucho que usted entienda. Si no entiende, pregunte. Prométame que va a preguntar. Dígame, sí, prometo. Dígame. O dígame en inglés, ¿va? Cosas en inglés pasa. Ay, ¿quieres sonar muy? Prometo que va a preguntar si algo no me estoy dando tiempo, porque es importante que usted y yo entendamos la palabra del Señor. De esa manera hace raíces y da el fruto esperado. Obviamente, si la palabra del Señor se explica bien, ¿verdad? Porque si usted entendió bien algo que estuvo mal explicado, pues no hay problema. Bien, Hebreos capítulo 8. Vamos a estudiar el versículo 12, pero vamos a recordar todo el nuevo pacto. El Señor habló del nuevo pacto, pues es un pacto un poco extenso, tampoco sea gran cosa. Pero nos vamos a concentrar en el versículo 12, porque los anteriores ya los estudiamos. Dice el versículo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Bien, dice, porque reprendiendo a Dios, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto estudiamos el domingo pasado. Ahora dice el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El versículo 13, de alguna manera, ya lo estudiamos anteriormente, así que nos vamos a concentrar en el 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
iniquidades. Ahora, si el Señor ha decidido nunca más acordarse de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, ¿por qué nosotros de repente insistimos en querer vivir en nuestro pasado? Si ya le rendimos nuestra vida al Señor, hermano, olvídese de eso. El Señor ya no lo trae a cuenta. Eso ya está perdonado. Bien, dice, seré propicio a sus injusticias. Esa es la tercera promesa, tercera bendición del nuevo pacto. Seré propicio a sus injusticias. La expresión propiciar o ser propicio está asociada a la acción de ofrecer una ofrenda para aplacar la ira de algún dios. En la antigüedad se creía que los dioses de repente se enojaban con una ciudad, y para que esa deidad dejara de estar molesta, se ofrecía una ofrenda, un sacrificio generalmente. Algunas naciones que eran muy pecadoras ofrecían a sus hijos el sacrificio, o escogían vírgenes o algún tipo de ofrenda especial, pero era humana. Lo ofrecían de esa manera a sus dioses para que el dios aplacara o ese dios disminuyera su ira o dejara de estar molesto. Esa era la idea en la antigüedad. Y con el Señor pasa algo similar, solo que la ira del Señor no está asociada a una ira caprichosa como las deidades de las civilizaciones antiguas, en que los dioses se enojaban porque de repente no recibían algo de sus súbditos, digámoslo así, o no lo adoraban, o de repente pidió algo la deidad, entonces como no se lo dieron, el Dios se enojaba y castigaba a esa nación. El Señor castiga porque hay actos que el hombre comete que van en contra de su naturaleza santa. El Señor castiga porque es santo. No es un capricho de Él, simplemente Él es santo. Él no pide cosas naturalizas porque sea un Dios caprichoso. Dios, de hecho, lo que pide del hombre no es porque el Señor lo necesite, como pasaba con los dioses. En la antigüedad, los dioses necesitaban una mujer, necesitaban un hombre, necesitaban un niño, necesitaban una tierra, necesitaban fruto, necesitaban adoración para ser fuertes. Nuestro Dios no. Nuestro Dios no necesita absolutamente nada de su creación, porque Él sigue siendo Dios, es el Dios todopoderoso. Si nosotros, si los hombres dejáramos de adorar a Dios, a Dios no le hace las mínimas cosquillas, porque Él sigue siendo Dios. Dios no adquiere poder, o se hace más poderoso porque nosotros más lo adoremos. Y si nosotros no lo adoramos, pues entonces se hace un Dios débil. En el medio cristiano aplicamos otra ideología. Nosotros creemos que la fe hace poderoso a Dios, y que si nosotros tenemos fe, Dios va a actuar con poder, y si no tenemos fe, entonces el Señor no actúa con poder. Algunos creemos, le enseñamos a nuestras congregaciones que si tenemos fe vamos a ver los milagros del Señor, y si no tenemos fe, pues no vamos a ver los milagros. No sé si usted ha escuchado eso en las iglesias de ahora. Se dice que debe tener fe para que el milagro se cumpla. Y algunos señores que se llaman a sí mismos profetas, le andan profetizando a la gente, y como condición para que esa profecía se cumpla es la fe de las personas. Entonces el pastor, supuestamente el pastor, el profeta que está hablando, le dice algo a la congregación. Él dice, pero esto que le estoy diciendo para que se cumpla, usted debe tener fe, porque si no tiene fe no se va a cumplir. Yo estaba escuchando esta semana a un predicador que le decía a su iglesia esta vez, porque estaba hablando de este tema. No recuerdo bien cuál era el tema. Creo que conquistando el Señor. Que ahí saqué de ejemplo, conquistando lo que estudio, reclamando lo que está. No me acuerdo cuál era eso. Entonces le decía a los hermanos que les iba a profetizar en ese momento.
como estaría bien emocionado, hablando de los muros de Jericó que se van a caer y que tú puedes reclamarte, alguien prendida. Sí, así es. Es como el partido de Argentina, que va a meter un gol, una eufórica, es lo mismo. Entonces le estaba diciendo a la congregación que les iba a profetizar y le dijo, profetizo, de que esta semana, si usted va a la embajada americana, le dan su visa. Entonces vayan y saquen la visa. Y estoy seguro que aquellos que creen van a tener la visa. Entonces, no sé si se da cuenta aquí de la trampita. ¿Se encuentra la trampita o no? Primero, la profecía que tiene en general, ¿no? Hacia la garduña. No es una profecía específica, ¿vale? Fuera diferente si hubiera dicho, todos los hermanos de esta iglesia que vayan, a todos les van a dar la visa. No, pero era solo lo que habían creído. Ahora, quiere decir entonces que si este hermano no da esa profecía, y si los hermanos de esa iglesia hubieran ido esa semana a sacar la visa, no se la hubieran dado. Pues sí, pues, se nos podían dar y no se nos podían dar, ¿no? Si fueran los hermanos. Entonces, ¿qué iban a decir a los que se lo dieron? Se lo habían dado porque habían creído. Pero si no le hubieran dado esa profecía, igual lo mismo hubiera pasado. A uno se lo hubieran dado y a otros no se lo hubieran dado. Esa no es profecía. Esas son profecías rechazas, rechazadísimas. Entonces, pero le inyectan a la gente la idea de que la medida que usted crea, así se manifiesta el poder de Dios. Hermanos, ¿desde cuándo el poder de Dios ha dependido de la fe del hombre? Nunca ha sido así. El Señor actúa porque Él es poderoso independientemente que la gente crea o no crea en Él. Él cuando dice que va a hacer algo, lo hace aunque usted no crea. Si no, pregúntenle a don Faraón. ¿A cuál de las plagas, de los anuncios de las plagas, él creyó que iba a pasar? ¿Cuál creyó Faraón que esa plaga iba a pasar? ¿Cuál, hermana Cristina? Ninguna. ¿Creyó que el Nilo se iba a convertir en sangre? No. ¿Creyó que iban a haber ranas? No. ¿Creyó que iban a haber piojos? No. ¿Y pasó o no pasó? Pasó. ¿Por qué pasó? Porque el Señor dijo que iba a pasar. No tiene nada que ver la fe del hombre para que eso pase. Ahora, lo que sí dice la Biblia, cuando habla de la fe en Hebreos 11, que después lo vamos a estudiar, que por la fe, ¿verdad? Esos hombres vieron. Pero la fe lo que te hace es estar consciente de que eso que pasó fue por la mano de Dios. Y actúa de repente el Señor con esos siervos, haciéndole ver que Dios es el Dios que ellos predican, del que ellos creen. Pero el poder de Dios no está condicionado a la fe de nadie. El Señor lo hace porque quiere hacerlo. En algunas ocasiones el Señor Jesús decidió Él no hacer milagros por la falta de fe, pero Él decidió hacerlo. Pero igual lo podía hacer aunque Él no tuviera fe. De hecho, hizo varios milagros sin necesidad de la fe de la gente. ¿Se acuerdan que una vez dice el Señor que iba caminando, no me acuerdo rumbo a dónde, y venía un cortejo fúnebre? Y de la nada digo, bueno, voy a resucitar a este muchacho, porque tuvo compasión de la viuda. ¿Y quién tuvo fe? La viuda, la madre del muchacho. ¿Quién tuvo fe? La señora tuvo fe. El Señor iba llorando. A lo mejor que Jesús no le dijo nada, no le dijo, Señor, resucita. Ahí no dice que haya tenido fe, y el muerto menos. Pero el Señor se acercó y por su voluntad, por su misericordia, por su compasión, le dijo al muerto, nunca el poder de Dios ha dependido de la fe de nadie. Como le digo, el Señor decidió Él que la falta de fe iba a hacer que Él no quiere quitar poder, no, Él decidió no actuar por la falta de fe de la gente. Pero cuando Dios quiere hacer algo, lo hace
Le ronca quien le ronque, se ponga quien se ponga. Un mar se le puso una vez en contra de su voluntad y no lo abrió. Y todos los israelitas ahí que estaban ahí no creían. No creían los israelitas. Esas de las revelaciones más incrédulas o más falta de fe, los israelitas. Pero en medio de ellos el Señor hacía las proezas más grandiosas. Porque Dios actúa por su poder, no por la voluntad del hombre. Bien. Entonces, eso creían en la antigüedad y algunos eso creemos ahora también del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Jamás no pasará eso. Entonces, la propiciación era una idea de eso, ¿verdad? De ofrecer una ofrenda para aplacar la ira de los dioses. El Señor ofrece una propiciación también para aquellos que creen en Él. Y, bueno, cuando hablamos de propiciación, nos vamos a referir, vamos a ir al arca del pacto. En el tabernáculo de Moisés, cuando el Señor le ordena a Moisés construir un tabernáculo, le dice los muebles que va a tener el tabernáculo. El Señor es muy minucioso para decirle a Moisés cómo debía construir el tabernáculo y los insumos que iban a estar ahí. Y dentro de los insumos, el más importante, el más simbólico, era lo que se llamaba el arca del pacto, que era una caja rectangular de madera chapeada en oro, sólido. Y dentro de esa caja estaban la ley de Moisés, los 10 mandamientos estaban ahí, como símbolo de aquello que regulaba el pecado del pueblo, o símbolo del pecado del pueblo, ya estaba ahí. Y esa caja estaba tapada, era cubierta tenía una tapadera, esa tapadera se llamaba propiciatorio, se llamaba la caja. No trae una caja. O sea, pero no me están entendiendo, ¿sí? Sí, va, bien. Entonces la caja se abría, se destapaba y estaban los 10 mandamientos, pero se tapaba la caja. Y en el arca del pacto, así se llamaba, el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba a ese lugar donde estaba la caja, esa caja que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, ese lugar que estaba reservado exclusivamente para el sumo sacerdote, que entraba una vez al año nada más. Ahí nadie más podía entrar. Cualquier persona que entrara, que no fuera el sumo sacerdote, que no fuera en el tiempo que estaba destinado, moría. Incluso el sumo sacerdote, si no se había consagrado como el Señor había dicho, también podía morir. Entonces una vez al año entraba con un sacrificio, con la sangre de un sacrificio, que era un sacrificio que se ofrecía en nombre de todo el pueblo. Un momento en el que el pueblo, pues el sacerdote ponía su mano en ese cordero, simbolizando que transfería los pecados del pueblo en ese cordero. Entonces cuando el cordero recibía los pecados del pueblo, era degollado y su sangre era derramada, y esa sangre era rociada sobre ese propiciatorio, como una manera de aplacar también la ira divina contra el pecado. Digo, el Señor sí estaba molesto, pero no por caprichos de Él, sino por la verdad objetiva de los hombres, la verdad con la maldad comprobada de los seres humanos. Entonces agarraba la sangre, bueno, con sus dedos, tocaba los cuernos, había una caja rectangular, en cada punta salían unos cuernos, y con sus dedos tocaba la sangre del cordero y tocaba la punta de los cuernos, y luego rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Y eso era un gran símbolo de lo que iba a pasar posteriormente, porque lo que estaba pasando ahí es que esa caja que contenía la ley de Moisés, que era donde estaba listados los pecados del pueblo, le decía: no matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, el Señor tu Dios uno solo es. Esos mandamientos y toda la ley de Moisés que estaba desde ahí, era símbolo del pecado del pueblo, la cosa por la que Israel era castigado, y todos los hombres, ¿verdad?, merecemos el castigo. O sea, el símbolo de esa acción era el siguiente: ahí estaban los pecados del pueblo, y a los costados o en las orillas de la caja, esa caja que se llamaba el arca del pacto, estaban 2 querubines, y los 2 querubines con sus alas
cubrían el propiciatorio. Y entre ángeles estaban enfrente uno del otro, cubrían con sus alas ese lugar que era tan sagrado. No sé si no debe entender, extraño imagen. Otro domingo, si me dejan predicar, me dijeron que no voy a predicar otro domingo, voy a ser castigado. Estaban los querubines así y estaban viendo hacia el propiciatorio. Esos querubines, símbolos de la protección de la santidad del Señor, y símbolo también del acto que el Señor hacía sobre el pecado de todos los hombres, de Israel y de todos los hombres, porque los querubines estaban viendo hacia el interior de la caja. ¿Y qué había en el interior de la caja? La ley de Moisés, es el pecado del pueblo. Estaba la lista de los pecados. Entonces los querubines estaban viendo hacia el interior de la caja, pero cuando se ponía el propiciatorio, los querubines ya no estaban viendo el interior de la caja. ¿Qué veían? Veían la tapadera. Y cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, o rociaba la sangre del propiciatorio, ¿qué veían los querubines? La sangre del cordero. No veían el pecado del pueblo, o sea, que la sangre. Yo no sé si los israelitas cómo lograban comprender esto, porque veía que eres un sacerdote, sí lo lograba comprender. Ese era el símbolo, y cuando el sacerdote terminaba su ritual y salía del lugar santísimo, el pueblo podía estar seguro que el sacrificio había sido recibido. Porque como les dije anteriormente, el sumo sacerdote podría haber muerto, ¿sí? Si no se había consagrado de la manera que el Señor le había dicho. Pero si el sacerdote rociaba la sangre del propiciatorio y salía del lugar santísimo, el pueblo podía estar tranquilo que el Señor había recibido la ofrenda. El problema con este ritual era que tenía que hacerse todos los años. Todos los años tenía que hacerse esto. ¿Por qué? Porque ese sacrificio solo era un símbolo de lo que iba a venir después. Y en Jesucristo se cumple esa función del propiciatorio. Por eso que dice el escritor, aquí refiriéndose al nuevo pacto, en el versículo 12 del capítulo 8 de Hebreos, dice: porque seré propicio a sus injusticias. Él mismo, el Señor mismo, iba a ser propicio. Y al menos en esta ceremonia de la propiciación, o este sacrificio, hay 3 funciones básicas. Primero, no sé si ustedes las van a identificar, pero la primera función era la más complicada, ¿verdad? De todo lo que intervenía aquí, hay 3 intervinientes: el sumo sacerdote, el propiciatorio, que era la tapadera de la caja, y tercero, ¿quién? El cordero. ¿Y a quién mismo peor? El cordero, ¿verdad? Pues esas 3 funciones, de ser el sacrificio, de ser el propiciatorio y de ser el sacerdote que rocía la sangre del propiciatorio, todas las cumplía Jesucristo. Primero, Él es el sacrificio perfecto, Él se entregó por nosotros. Lo que nosotros teníamos que pagar, que era lo que pasaba con el cordero, porque el cordero era inocente, el cordero ahí andaba con sus amigos corderos, comiendo pasto y haciendo sus conversaciones de cordero. No tenía nada que ver con el pecado de la gente ya pecaba, y al final el cordero, cómo era la cuestión, cómo era de injusto este sacrificio, que el cordero que se escogía para el sacrificio era el cordero, ¿cómo puedo decirlo? El más bonito, el más gordito, sin defecto, joven, y lo más importante es que sin defecto. Si allá había un cordero que cojeaba, pues no te salvaste, ¿bien? Si había un cordero feíto, no, gracias. Así que los que somos feos estamos agradecidos con el Señor, ¿no? Porque agarraban al más chulo, ¿entiendes? Al mejor cordero, y tenía que ser joven, ese tiempo, ¿no? Entonces ese cordero nada que ver, era el más simpático, era el más agradable. Ese cordero se ocupaba para ser degolado.
Pues ese cordero que no había hecho nada, más que ser un cordero saludable, ¿verdad? Porque tampoco debía estar enfermo. Se había cuidado y toda la cuestión. De repente era escogido para el sacrificio. Y lo que hacía el sacerdote, le ponía su mano sobre él, y todos los pecados que esa gente había cometido, todos los pecados de los que estaban ahí listados en el decálogo de Moisés, de hoy Israel, Jehová tu Dios, uno es, solo a él adorarás y solo a él servirás. Y el pueblo adoraba a Baal. A esos pecados se agarraban y se veía el siguiente pecado: reconoce que el séptimo día es el día del Señor, así que no vas a hacer nada más que dedicárselo a él, porque es para él. Y la gente ya trabajaba el sábado, sembrar todo lo que se prohibía hacer, lo hacía. Después seguía el otro mandamiento. ¿Se acuerdan del otro mandamiento? ¿Cómo? No codiciarás. Sí, se codiciaban la casa, el burro, la señora, los hijos, la tierra. Mataban, mentían, robaban, hurtaban, usaban el nombre del Señor en vano. Todos esos pecados que el Cordero nada que ver, porque ni podía leer, ni sabía nada que andaban haciendo. Él llevaba vida de Cordero. ¿Entienden? Con sus plantas de Cordero, ocupado de sus cosas de Cordero. Se era agarrado, y todos esos pecados que decía el decálogo, el sacerdote ponía su mano sobre él y le eran transferidos al Cordero. Y como ahora el Cordero, ese Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, joven, agradable, bonito el Cordero, ahora estaba lleno de pecado. ¿Y qué había que hacer con él? De acuerdo a la justicia del Señor, de acuerdo a la santidad del Señor, tenía que ser ejecutado, para que ese pecado fuera castigado, porque ahora el culpable de esos pecados no era la gente, era el Cordero. Él era el culpable, o sea, a él había que castigar. Entonces el sacerdote agarraba el Cordero y rájale, y sacaba su sangre y la depositaba en el propiciatorio. Jesucristo dice San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera por Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el Cordero sin defecto, sin mancha, joven, a sus 33 años, sin ningún defecto corporal ni moral. Dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vivía ya en la eternidad. Hay algo como el Cordero, en su mundo de Cordero. El Señor vivía a la diestra del Padre, en la eternidad. Nada que ver con nosotros. Nosotros aquí haciendo unos pedazos, mintiendo, engañando, blasfemando, y tantas cosas, llevando la vida loca que nosotros creíamos, ¿verdad? Y el Señor allá sentado en su trono, en su santidad, sin estar involucrado en los quehaceres del mundo. Se dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Y el castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre él. Él se encarna, vive como nosotros, nos predica el amor del Padre, y ese Cordero es escogido delante de todos los hombres sin defecto, porque ningún otro Cordero, que somos nosotros, podría ser escogido, porque todos tenemos defecto, porque todos nos desviamos. Ninguno de nosotros buscamos a Dios, no hay justo ni aún uno, no había. ¿Se imagina el problema del que se metía a Israel cuando no tenían Cordero sano? No había remisión de pecado. O sea, lo mismo hubiera pasado con nosotros. La humanidad estaba perdida completamente. Porque no había Cordero que se pudiera ofrecer en lugar nuestro. ¿Puede pensar usted en alguien, la persona más buena del mundo? No existe. Todos tenemos algo de pecado. Si usted dice, Giovanni es buena gente, tiene pecado.
cosillas que no las conocemos es otra cosa. Pero el Señor las conoce. Usted puede decir, no, pero hermano Carmen, sí. Que nos cuenta, hermano Madero. Hay cosas que tenemos ahí en lo más profundo. Hay pecado. Somos así, nuestra naturaleza pecamos. Entonces no hay manera. El Cordero tuvo que ser provisto por el Señor mismo. Y toma forma humana, habita entre nosotros, se ofrece por nosotros. Y el acto de transferencia de los pecados en el Cordero ahora son hechos en Jesucristo. Él fue hecho maldición por nosotros, dice Pablo de Gálatas. Fue hecho maldición, porque dice, maldito el que muere en un madero. Fue hecho maldición, cargó el pecado nuestro. Y como ahora, el que no había pecado, el justo por los injustos, el que no había pecado ahora estaba lleno de pecado. Y como él estaba lleno de pecado, la justicia del Señor tenía que caer sobre él. Y es llevado al madero. Por eso que en el madero, cuando el cielo se oscurece, Jesucristo dice, ¿verdad?, desesperadamente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufriendo la muerte espiritual del hombre. Esa experiencia que nunca la había vivido Jesucristo en la eternidad, nunca había pasado eso, nunca se había separado del Padre. Por el Padre le daba la espalda, porque Él era hecho pecado por los nuestros, por los pecados de la hermana Leví, de la hermana Cristela, de Barraco, de Nathan, de Edward, de hermana Conchi, de Wendy, de Miriam, del pastor, de Jaimito, de Rebeca, de la hermana Silvia. Todos esos pecados los carga el Señor. Y el Señor vuelve su espalda y el Padre y Jesucristo grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor ejecuta el castigo sobre ese Cordero. En esa función propiciatoria, el Señor Jesucristo cumple su papel de sacrificio, pero al mismo tiempo también cumple su función de sacerdote. Es el que lleva la sangre y la rocía en el altar, y no en un altar hecho de manos, como hacía el sumo sacerdote, como hacía Aarón, en el que ellos mismos habían construido, sino que va hasta el mismo cielo y ahí derrama su sangre. Ahí se ofrece como sacrificio y se presenta a sí mismo como sumo sacerdote, ofreciéndose en sacrificio. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14, que posteriormente vamos a estudiar también. Dice, pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Estoy leyendo Hebreos 9, versículos 11 al 14. Dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez. Aquí tenía que completar usted. Rever de nuevo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, hermano. No era como el acto que hacía Aarón, que todos los años tenía que estar ofreciendo el sacrificio para el perdón de los pecados. Jesucristo se ofrece una vez para que nosotros obtuviéramos eterna redención. Así de eficaz es el sacrificio de Cristo, que no tiene que estarse ofreciendo cada vez que usted peca. Se ofrece el sacrificio y nos declara santos eternamente, nos da redención eterna. Aquí no necesita cosas que está explicando tanto, hermano. La Biblia lo dice ahí. Se ofrece eterna redención. Y la eterna, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura lo que es eterno? ¿No, Silvia? ¿Dura? ¿No deja de durar? No sé si usted conoce algo que no es eterno. ¿Sí conoce una cosa eterna? ¿Cuánto dura una manzana? Aunque la tenga en la refri, ¿cuánto dura? De repente se comienza a poner negra. ¿Por qué se pone negra? ¿Por qué? Porque
está pudriendo porque no es eterna. Se pudre porque no es eterna. Toda la fruta de esa cosa es eterna. Y las cosas materiales también se arruinan. La casa que hay en la se comienzan a agrietar. ¿Por qué? Porque el tiempo hace su efecto. Y se convierten en lo que nosotros llamamos ahora ruinas. Así que conocemos las ruinas del Tazumar, de San Andrés, que en su momento fueron grandes edificaciones. Pero el tiempo se encarga de deteriorarlo. ¿Por qué? Porque no son eternas. Y nada es eterno, porque lo que es eterno dura siempre. Y si deja de durar, ¿qué pasa? No es eterno, nunca fue eterno. Si deja de durar, se suspende, dejó de ser eterno. Ya lo hemos dicho acá, ¿verdad? ¿Por qué se llama cadena perpetua? Hasta mientras viva el fulano, sigue condenado. Mira que va a tener cadena perpetua por 2 años. Eso no es cadena perpetua. Cadena perpetua es hasta que se muera. Pues aquí dice que con el sacrificio de él nos da eterna redención. Versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros, y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, versículo 14 dice: cuánto más, una pregunta, ¿verdad? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿el qué? Vuestras conciencias. Eso es lo que hace la salvación, ¿entiende? Eso es lo que hace la redención. ¿Por qué decíamos en la clase del viernes, hermanos, si la santidad no es un esfuerzo del cristiano? El cristiano que se esfuerza por vivir en santidad no ha conocido la gracia. No hay hombre que por su esfuerzo pueda ser santo. No hay. La santidad es obra de la gracia también. Nosotros somos llamados santos porque recibimos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en santidad. No sé qué pasa con un cristiano que no vive en santidad. ¿Qué? El cristiano, para ser cristiano, si no vive en santidad, pues ¿cómo es posible que alguien teniendo el Espíritu de Dios ande viviendo en pecado? ¿Cómo es posible eso? Si tiene el Espíritu de Dios, se puede. Si el Espíritu de Dios actúa de manera natural en nosotros, y eso es lo que dice aquí en el versículo 14, dice, vean la pregunta que dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Pero es el Espíritu que actúa en Cristo lo que hace esto. Entonces Jesucristo, como sumo sacerdote, se ofrece a sí mismo en el lugar santísimo que está allá, porque dice la Biblia que cuando Jesucristo murió y ascendió a los cielos, ¿se fue para dónde? ¿Para dónde se fue Jesucristo? Cuando ascendió a los cielos, a la diestra misma del Padre. Ahí está, a la par con él, compartiendo su gloria. Y fíjense que ahora se dice no está compartiendo su gloria, pero dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿por qué puedo decir que están compartiendo la gloria con el Padre? Porque Dios, porque el Padre y Él son uno. ¿Sí? Es el mismo Dios. El Espíritu Santo, Jesucristo, el Hijo y Dios el Padre son el mismo Dios que está sentado a la diestra del Padre, y ahí ofreció su sangre para la redención nuestra, un sacrificio eterno para dar eterna redención. Y decíamos también la otra función el otro papel de la función propiciatoria. Hablamos del sacrificio, hablamos del sacerdote. ¿Cuál es la tercera función? No, hermano, ¿cuál es la otra función? El propiciatorio, ¿verdad? Que es esa lámina que cubría. Jesucristo también cumple esa función. Porque cuando como decíamos, ¿verdad? Los querubines
estaban viendo al fondo de la caja, lo que había en la caja, que era el pecado del pueblo, pero cuando el propiciatorio era puesto y era rociado por la sangre, los querubines ya no veían el pecado del pueblo, sino que veían la sangre del Cordero, y es lo que Dios ve cuando ve sobre el sangre del Cordero. No el pecado que hay en nosotros, sino la sangre del Cordero. Dice Levítico capítulo 16, versículo 14. Esto es lo que pasaba con el propiciatorio. Y hará traer a Aarón, dice el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después, dice, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y su puño lleno del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Dios, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esa es la función que hacía Aarón. Ahora le digo, lo mismo que pasa con Cristo. Dice el apóstol Juan, y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. La sangre de Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, lo que pasa es este acto simbólico de lo que hacía Abraham con el propiciatorio. Derramaba la sangre. Era la sangre la que los querubines veían sobre el propiciatorio. El Señor, cuando ve a los creyentes, pues no puede ver eso. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la sangre del Cordero. ¿Sí? Obviamente funciona un acto simbólico. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos al Señor? O sea, el acto de cubrir con la sangre no pasa cada rato, ¿verdad? Porque el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez. Así que dejen de estar hablando porque el Señor lo cubre con su sangre. Bueno, le cuento, usted ya está cubierto con la sangre de Cristo. ¿Se han fijado algunos hermanos que pasan cubriéndose con la sangre de Cristo? Para todo, ¿verdad? Vamos a hacer un viaje peligroso, el Señor cubre con su sangre. Como que si la sangre fuera para protegernos de algún mal. La sangre de Cristo es para el perdón de los pecados. Así que no se puede estar cubriendo la batería con la sangre de Cristo, la casa con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, ¿cómo va a limpiar el pecado en la casa? ¿Verdad? La batería. Al que viera hermano Iván, ¿cómo tocan sacarlo? No se cubre igual con la sangre, pero no la batería. Entonces no podemos andar creyendo en esas supersticiones cristianas, ¿verdad? De que nos vamos a pasar cubriendo con la sangre de Cristo. Porque si usted anda pidiendo eso, ¿no? Es porque se está creyendo que no está cubierto con la sangre de Cristo. Ese es un acto de ¿cómo le decimos? Acto de no fe. Porque ya, si nosotros hemos recibido al Señor, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cuánto fue cubierto usted, hermano Cálix, con la sangre de Cristo? ¿Hace cuánto? Un montón. 20 y tanto. 25. Hace 25 años está cubierto con la sangre de Cristo. No tiene sentido que él esté pidiendo todo el tiempo, se cubre la producción de Cristo. Está cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cómo está seguro de él que está cubierto con la sangre de Cristo? Porque sus pecados han sido perdonados. La protección del Señor no viene por la sangre de Cristo. No puede usted ser cubierto y por rato no ser cubierto con la sangre. No se puede eso. Usted está cubierto con la sangre de Cristo. Así que ande tranquilo en todas partes, hermano. Ya no ande pidiendo eso, porque esa cuestión está medio rara, la verdad. Una cuestión más práctica de brujería que otra cosa. Y la plenitud del perdón que recibimos en el Señor, dice, siempre si nos vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 12, que es la tercera bendición del pacto, dice, porque seré propicio a sus iniquidades. De eso hemos hablado acá, de la función de propiciación. Dice, porque seré propicio a sus iniquidades. Pero dice después, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la plenitud del perdón del Señor. El Señor no perdona un rato. El Señor no perdona por un momento. No es un perdón condicional. Dice, nunca
nunca más me acordaré, Señor. Ahora, cuando dice el Señor, nunca más me acordaré, en la Biblia, término acordarse cuando se aplica a Dios, y algunas personas también, no se refiere tanto al acto o al esfuerzo mental de querer recordar algo. Cuando nosotros decimos, se me olvidó. ¿Qué queremos decir nosotros cuando decimos se me olvidó? ¿Ya he dicho eso? ¿Y dónde dejé la llave? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Pero con el tema de la mente, ¿qué es lo que pasaba? Porque hay una laguna mental ahí, ¿verdad? Que se ha borrado. Y usted está haciendo el esfuerzo por recordar cuando le pegué al gato, le pegué la llave ahí. Bueno, ¿sí? Es un esfuerzo mental que hacemos, ¿verdad? Por tratar de traer a la memoria algo. Simplemente la mente es así, ¿verdad? Está llena de tanta información, o hay información que recibimos que no nos interesa. Como no nos interesa, solo pasa por nuestra vista sin hacer el esfuerzo de retenerla. Como varios hermanos que ustedes empezaron a solo pasa y no se acuerdan. Cuando la Biblia habla de recordar y el olvidar de Dios, no se refiere a algo que el Señor se le olvidó. En serio, nosotros como ilustración, algunos predicadores no hemos dicho de esa manera, pero está mal ocupado. Porque no es que al Señor se le olvide las cosas. ¿Cómo olvidar las cosas del Señor? Porque el olvidar es un defecto que tenemos los hombres por nuestra capacidad mental. El Señor es un Dios infinito, es omnisciente. ¿Qué quiere ser omnisciente? Todos lo saben. ¿Cómo que va a olvidar algo? Sí, todos lo saben. No es algo que funciona así, sino que el punto de olvidar o de recordar es una determinación de la voluntad divina. Él dice, no me voy a acordar porque no voy a tomar en cuenta. O cuando dice, voy a recordar, no es que se le haya olvidado, sino que lo voy a traer a cuenta de nuevo. O sea, ¿se acuerda de algunos pasajes de la Biblia donde el Señor dice, y se acordó el Señor? ¿Se acuerdan? Por ejemplo. ¿Verdad? Pero estaban cautivos. He pasado cautivos 430 años, dice, y se acordó el Señor de su pueblo. De aquí 400 años se le había olvidado, chiquitos que son. Lo recordé. No es así. Porque el Señor decidió Él por ese tiempo no atenderlos. Ya lo explicamos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado de los israelitas allá en Egipto? Haberse quedado y no haber seguido la tierra que el Señor les había prometido. Ahí se quedaron como vieron, prosperaron y todas las cosas. Tenían una tierra en Gosén, ahí pasaron. El Señor vino y los castigó por perezosos. Porque ellos estaban ahí por un tiempo, pues tenían que irse a su tierra. Pero el Señor dijo, aquí quieren estar con él, ahí los dejo. El Señor se aleja, pero de repente el Señor toma la determinación y dice, voy a actuar. Pero no es que no se le olvidar nuestro, pues. Eso quiero darle el comprendo. ¿Me entienden? O sea, el Señor determina y dice, me voy a acordar. Y cuando el Señor, hermano, de repente el Señor recuerda la maldad de la gente también. Y cuando el Señor recuerda la maldad de la gente para aplicar su santa justicia, el Señor de repente comienza a dejar que la gente se porte mal, porque las naciones se porten mal, pero de repente se acuerda de la maldad de alguien. Pero cuando dice se acuerda, no es que se va a olvidar, ya lo dije, ¿verdad? Eso que él dice, voy a actuar ahora. Ya tuve demasiada paciencia, pues vamos. Y así castigó a Sodoma. Así castigó a las naciones cananeas, cuando manda a los israelitas a conquistar la tierra, dice, los va a eliminar y no vas a dejar a ninguno, ni a sus hijos, ni a sus ancianos, ni a sus mujeres, porque todos son pecados, son malos. Todos sean pervertidos, hay que castigarlos. Entonces se acuerda de la maldad de ellos, va y los castiga. Eso es lo que hace el Señor. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Algún día vamos a seguir Apocalipsis, tengan paciencia. Ya que yo tenga unos 60 años, no me da fuerza. Y todavía me da predicar el pastor.
Recién el pastor más Apocalipsis 16:19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Por qué vino en memoria delante de Dios? Para castigar su injusticia, dice, para darle el cáliz del vino de ardor de su ira. Cuando el Señor se acuerda de la maldad de alguien, es para aplicar su santa justicia. Y cuando decide olvidar, por eso Él lo decide, es para aplicar también su paciencia de acuerdo a su santidad. Entonces, con el antiguo pacto, lo que pasaba con el antiguo pacto es que el Señor cada año recordaba el pecado de los israelitas. Cada año estaba pendiente de los pecados que habían cometido. Y como Él recordaba el pecado del pueblo, había que castigarlo. ¿Sí? El pueblo tenía que ser eliminado por todos sus pecados. Pero el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio y el Señor decía: por cada año se traía la memoria del pecado del pueblo. Cada año tenía que ofrecerse el sacrificio. ¿Entiende la bendición del nuevo pacto? ¿Logra comprender la bendición del nuevo pacto? El Señor dice: ofrezco mi cuerpo el sacrificio, mi sangre el sacrificio, un sacrificio eterno, un sacrificio infinito para aplacar la ira de un Dios infinito, y como la ofrenda es infinita, el Señor dice: nunca más me acordaré de sus pecados, porque ese sacrificio alcanza para toda la eternidad. ¿Entiende la bendición que tiene de pertenecer al nuevo pacto? El descanso que tenemos en Cristo Jesús. Porque Pablo decía: andad pues en la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. Ya somos libres, ya no estamos en condenación. Ahora, cuando el Señor se acuerda de nuestros pecados, se acuerda de nuestros pecados, pero claro que está pendiente de nosotros, que somos sus hijos. Pero ya no es un acordarse para condenación, porque nuestros pecados han sido redimidos. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Él decidió olvidar nuestros pecados, no acordarse nunca más. O sea que lo que yo hago, el Señor no lo hago. Esperen. Un momento, para los que me están escuchando en otro país, espérenme, es ahorita, esperen un momento. Momentito. El Señor no lo recuerda para condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero cuando recuerda nuestros pecados, como somos hijos de Dios, como cualquier padre que ama a su hijo, lo disciplina. ¿Sí? No es que lo va a llamar a usted para decir: porque pecaste al infierno, hijo de gracia. No se puede. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si lo va a llamar, pues, ¿cómo que te estoy explicando? Te están predicando todo y no quieren entender. Pues, te va hijito. Eso es como cuando usted castiga a su hijo, que hasta danza, ¿verdad? Así como lo explicaba Stephanie ayer, que dice que el hermano Jaimito, él no contaba algunas cosas, hermano. Que dice la hermana que Jaimito, lleno de poder del Espíritu Santo, agarraba un lazo mojado y lanzaba el Espíritu en la espalda de usted. Y después yo estoy casi seguro que decía: la hija, ve y no peques más. O sea, que es una ira. Pero no quiere decir por el amor que sentía y siente por ella, la castiga. Por el amor que siente por ella. Porque ¿qué padre castiga? Bueno, habrán algunos que sí, ¿verdad? Pero digo que padre natural que ama a sus hijos no lo va a castigar. ¿Qué padre no ha castigado a sus hijos? ¿Hay un papá aquí que no haya castigado a sus hijos? Quiere decir que todos han castigado a sus hijos. Barranco ha castigado a los niños. Es cierto, me dice. Está castigado a todos.
Y lo dice, con su cara de dolor lo dice. Ahora, todos los papás acá han castigado a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, papá? Así, con contundencia, amén. Lo han castigado. Ahora, les pregunto, ¿cuántos de ustedes que castigaron a sus hijos lo hicieron con placer? Sí, ¿no? Hermana y Jaime, Michelle y hermana Crecer. ¿Quién no merecía más de ustedes? ¿Y por qué lo castigaron? No lo puede decir. Pero ninguno de ustedes lo hizo con placer. ¿No es Margarita? Así que, ay, estoy con dones todo el día. Que al Fermín se ay, de la venta voy a estrenar este chiquillo de cacao. Apenas la oportunidad. Ninguno de ustedes lo hace con ansias. Y hijos que están acá, pues yo soy hijo ya. Hijos que no son independientes todavía. Tengo que decirles, eso que nuestros papás nos dijeron tantas veces, a mí me duele más. Y nos por dentro decía, póngale usted la espalda, pero eso decían los papás. ¿Cuántas veces te lo dijeron a vos, padre? Te lo dijeron varias veces. Tú me duele más a mí que si hermana Concha. Y el padre, ¿qué cosa me va a doler menos? Ahora que vos castigar a la Melissa, puedes decir lo mismo. A mí me duele más que vos, Melissa. ¿Sí no, Rey? Sí, de una manera diferente. Ningún papá, ninguna mamá se regocija pegándole a sus hijos o castigando a sus hijos. Perdón, no dije pegar, no dije pegar, dije castigar. Si nadie pega, castiga, disciplina. Ahí lo dije, hermano. Hoy está pasando bien. Perdón, estoy comenzando con ustedes, ¿verdad? Para corregir. Ninguno lo hace por placer, lo hace con la intención de que sus hijos se corrijan e enderecen el camino, para que lleven vidas fructíferas, bendecidas, prósperas. Y algunos de nosotros hasta decimos, para que no cometan los mismos errores que ellos cometen, para que estén en una posición, porque todo papá, el deseo de su papá es que sus hijos sean mejores que ellos, ¿sí o no? Que tengan una mejor casa, que tengan una mejor carrera, un mejor salario, mejores cosas. Que siempre están pensando en que ellos sean mejor que ellos. Así es el deseo de Padre. ¿Cuánto más este Padre Celestial? Si vosotros, siendo malos, sabéis darle buenas cosas, o es decir, cuánto más este Padre. Por eso el escritor va a decir más adelante, señores, cuando reciban la disciplina del Señor, siéntanse privilegiados. Siéntanse privilegiados, porque quiere decir que el Señor los ha tomado por hijos. Lo está corrigiendo. Tal vez nosotros decimos que tal vez no ni le pasa nada. Viene bolo, yo un trago, me eché, y todo reventado. Porque soy hijo. Porque sos hijo. Porque te quiere corregir. Al otro hijo el diablo. No es de él. Porque va a estar interesada la hermana Concha y cómo se comporta el Natalie. Quiere, hay toda la cosa, pero una gallina, pero si para la ley sí, la creña, como sea, le encierra ahí 40 días, 40 noches en ayuno forzado, porque es la hija. Otro hijo, hay que vea, lo más que puede hacer es aconsejarla. Igual el Señor, porque se va a meter con los hijos del diablo, ¿qué van a hacer ellos? Pero a usted el Señor lo ama. A usted el Señor lo ama. ¿Por qué le diste a esa hermana, a aquel impío? Porque no era para no te convenía. El impío que se conviene, hijo de verdad. ¿Entiendes? Pero usted el Señor está cuidando para algo especial. ¿Por qué? Porque es su hijo, porque es su hija. Entonces dice el Señor que debemos sentirnos privilegiados cuando recibamos la disciplina del Señor. En el capítulo 7, versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y con esto, con ese sacrificio eterno, nosotros recibimos eterna redención. Entonces los pecados nuestros, nosotros cometemos, el Señor los hace a un lado, ya no para condenarnos, porque hemos puesto nuestra fe en la justicia de Cristo,
no entendemos nosotros, dicho de esta manera, de alguna manera para nosotros entender, pero estamos dicho que la gracia es un regalo que recibimos sin pagar ningún precio. Eso no es cierto, la gracia es muy cara, la gracia no es gratis, la gracia es carísima, costó la sangre de Cristo. Y por eso nosotros debemos esforzarnos por comportarnos de acuerdo al llamamiento que hemos recibido en la gracia del Señor. Porque siempre que el Espíritu de Dios está en nosotros, nos purifica y nos limpia y nos ayuda a vivir en santidad, pero también es cierto que nosotros también decidimos depender de cierta manera del Espíritu Santo. Algunas personas dependen más del Espíritu Santo y otros no. Por eso es que hay hermanos en Cristo que son medio carnales, pero son hermanos. Como ya en la iglesia de los Corintios. Pablo dice, ustedes son unos carnales, pero son hermanos. De hecho, así empieza la carta a los Corintios, los hermanos, la iglesia, le llaman la iglesia. Si no fueran cristianos, no los llamaría la iglesia. Eran cristianos carnales, llenos de los dones del Espíritu Santo. Si vieran cómo hablaban en lengua, eran los cultazos que se echaban y profetizaban y toda la cosa y lanzaban. Y una iglesia de esas, creemos, pero carnales. El Señor lo dice, no, señores. Si ustedes están en Cristo, aprendan a vivir en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque al final, ¿quién gana con eso? El Señor. No, ganamos nosotros. Porque al depender del Espíritu vivimos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Una persona carnal no puede renunciar a todos sus deseos carnales. Y el Espíritu Santo ahí lo va ayudando. Cuesta más calculando. Porque ellos solitos se descarrían. Como el hijo que le llamamos en la casa la oveja negra. El papá a los 4 los educa igual. La misma educación, el mismo colegio, la misma mesada, la misma comida, los mismos huevitos, el mismo televisor, la misma cama. Literal, la misma cama, duermen los 4. Las mismas bendiciones. Pero hay uno que no sé. Por eso le preguntaron a ustedes, ¿quién me decía? No va a decir acá. Pero todos lo sabemos. Chefe, siempre hay uno, ¿verdad? Que no quiere. Sigue siendo hijo, ¿verdad? Pero no disfruta las bendiciones del Padre como debería disfrutarlo. El hijo bien portado, le va recibiendo las consideraciones del papá, su vida va siendo prosperada, de éxito, tiene paz en su casa, y el otro leñazo. Así que hermanos, que estamos en Cristo Jesús, hablamos de enlace para que el leñazo de parte del Señor. Aquí está su santa palabra que nos guía, lámpara es a mis pies, su palabra es el salmista. Lumbrera en el camino. Oigamos los consejos del Señor, andemos en ella, vivamos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. El Señor los bendiga a todos, hermanos. Padre, muchas gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por tanta misericordia con nosotros. Siempre eres digno de ser alabado, Señor, digno de ser glorificado. Gracias, Señor, por lo que has traído en nuestra memoria esta mañana, Señor. Nos hemos cruzado en tu palabra. Nuestra fe, Señor, ha sido fortalecida de ti, Señor. Porque solo tu palabra es capaz de instruirnos, de corregirnos, Señor, hasta alcanzar esta tierra del varón perfecto. Aquí están nuestras vidas, Señor, rendidas a ti para lo que tú quieras hacer.